bienvenidas a otro episodio de Margaritas on the Table. Somos Alexa Leticia, y ya como es costumbre, hay parece que que voy brindar manejando. antes de empezar. Sí, me parece que algo te picó, madre, que estás. Digo que parece que voy manejando. Ya Así como es, ya como es costumbre con mi madre, arriba, abajo, abajo al centro y y para hacia adentro. adentro. Con un té. Es Ya que pase el frío, ahora sí nos volvemos con las margaritas, porque ahorita con tanta yummy. enfermedad, un tecito es lo que se siente bien. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en otro episodio. Seguimos con el tema de estrategias para realmente tener una relación sana y positiva con una misma. En el episodio anterior hablamos de lo que es la autoaceptación. Y el Ujú. día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es difícil, pero es algo muy importante, que es el saber perdonarse a uno mismo. Wow, eso es algo muy profundo. Wow. Exacto. Y es difícil el hacerlo. Lo Así mismo que es. la autoaceptación, el aceptarse a uno mismo, también es muy difícil el perdonarse a uno mismo. Y yo creo que yo es algo que yo lo vivo constantemente. Yo soy una persona muy perfeccionista. Y a mí me gusta que todo quede perfecto, que todo me salga bien, que todo sea súper bien. Y si algo no me sale bien, no, 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 no. Eh, no, es como si se me cayera el mundo. Si algo a mí no me sale bien, es ya sea en el trabajo, con la familia, algún proyecto, con un negocio, lo que sea, si algo a mí no me sale bien, es algo que realmente dije, ay, y me Te pongo a pensar, es que frustra. es tu culpa, me frustra, es tu culpa, tú pudiste haber hecho esto, pudiste haber hecho, y no, en vez de hacer esto, hiciste esto. Entonces, es algo, es Empiezas a una. dominarte a ti misma. Exacto, y es algo que obviamente te duele porque tú misma te estás diciendo a ti misma, no sirves para nada, este es tu culpa, cometiste este error. Y hay veces de que meses después o años después todavía estoy pensando en eso. Ujú. Y Y eso no es es algo que bueno. no es bueno porque no te ayuda absolutamente nada. Tenemos que Ujú. entender que como seres humanos todos cometemos errores. Así Nadie es es. perfecto. Ujú. Y eso es lo que a veces que me tengo que Meter en la cabeza. Ujú. engravar en la cabeza de que nadie es perfecto. Yo no soy perfecta, tú no eres perfecto, la gente que nos está Nadie viendo no somos son perfectos. perfectas. No, nadie es perfecto. Vamos a cometer errores, vamos a cometer errores. Hay que saber aceptar esos errores, Y perdonarse. aprender, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? Perdonarse y olvidarlo. Ujú. No estarnos eh, Ligando constantemente. exacto con el mismo error un año después, 2 años O con la después, 3 años misma culpa. después. Ujú. Exacto. Sí, tienes razón. Es difícil perdonar a los demás, pero es más difícil perdonarse a uno mismo. En eso sí tienes toda la razón. Ujú. Y desafortunadamente cuando uno le está dando vueltas y vueltas a un mismo asunto por un periodo de tiempo, como dices tú, pueden ser hasta años, porque a veces no nos perdonamos, no sé, algo que sucedió 10 años atrás o 15 años atrás, entonces no eres feliz. ¿Por qué? Porque no estás teniendo esa paz, esa tranquilidad interior que se obtiene solamente cuando aprendes a perdonarte por los errores que cometiste en el pasado. Me gusta lo que dices, hay que aprender de los errores definitivamente, porque los errores siempre dejan algo bueno. Ok, aprendí, esta es la lección, para la próxima vez que suceda algo similar, ok, ya sé que lo tengo que manejar así, lo tengo que manejar así, bla, bla, bla. Pero no cargar con esa culpa por siempre. ¿Por qué? Porque no, Ujú. no es posible. No es posible porque seríamos unas personas tan infelices. Y aparte de que seríamos infelices, recuerden que lo que somos nosotros, lo que reflejamos, es también no solamente para nosotros, es también para la gente que está a nuestro alrededor. Entonces también llevaríamos parte de esa infelicidad a la gente que está a nuestro alrededor. Muy bien dicho, madre. Una cosa que también hay que mencionar es de que cuando una no se perdona a uno mismo después de un error, a veces te da miedo Uh -huh, el volver a hacer esa actividad donde tú cometiste el error. uh -huh.
sea lo que haya sido, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, en mi caso, eh, un error que yo hice fue en una presentación que hice en frente de mucha gente que estaba hablando. Ya después de que eso pasó, yo ya no quería volver a hablar en Algo en público. público. Ajá. Entonces yo tenía ese miedo porque decía, no, lo voy a volver a cometer. Pero Ujú. todo venía porque no me había perdonado, Perdonado a ti no mismo. había analizado el por qué había pasado, no cómo lo pude haber prevenido, pero cómo lo puedo prevenir a lo mejor en el futuro o cómo lo Ujú, puedo hacer un poco diferente. Entonces, el no perdonarte, como tú dices, no es solamente que no nos perdonamos y tenemos esa culpa, sino que ujú, eso también afecta las relaciones con la gente que tienes tú alrededor y ujú. afecta, como mencioné, que te da te crea este miedo que te impide realmente ser la persona que tú quieres ser. Así es. Entonces es muy importante. Y sí, desafortunadamente, perdonamos a otras personas que nos pudieron haber hecho algo mucho más feo, ¿verdad? Algo Ujú. muy feo que nos pudieron haber hecho. Y nosotros perdonamos a otros, pero algo a lo mejor en comparación con eso que no fue tanto, realmente no, nos cuesta mucho trabajo el perdonarnos. Ujú. Es correcto. Y yo creo que en ejemplos son una infinidad de ejemplos que podemos dar al respecto, ¿verdad? Pero yo creo que las situaciones que nos hacen sentir incómodas en alguna forma es porque hay algo en el fondo de lo cual no nos hemos perdonado. A lo mejor si te pones a pensar a ciencia cierta, bueno, realmente, ¿qué es lo que no me he perdonado? Pues difícilmente vas a encontrar una respuesta inmediata, ¿no? A qué es lo que no te has perdonado. Pero si te pones a pensar qué situación me incomoda, ¿por qué me incomoda? Entonces sí, ya te puedes ir un poco más hacia atrás y te darás cuenta que existe una fuente de alguna situación que sucedió en el pasado, reciente, corto o largo pasado, que te hizo sentir de alguna otra forma culpable de haber hecho algo de lo que igual no te has perdonado todavía. Exacto. Y Entonces, yo creo que el primer paso, como tú lo has dicho, es el realmente el reflexionar, el ujú, ponernos a analizar. ¿Hay algo en el pasado de algún error que hemos cometido que todavía hasta la fecha puedan ser 5 meses, 5 semanas, 5 años, 10 años, aún todavía no nos hemos perdonado? ujú, Es el primero identificar todos esos, ya sea solamente un error, dos, tres, cuatro, el entender, vamos a lo mismo, el entender de que nadie es perfecto y todo mundo, las personas más exitosas que ves en el mundo, Oprah, nosotros siempre utilizamos a Oprah como ejemplo aquí. me Oprah, si lo encanta, a estás mí me viendo, encanta otra frase. te adoramos, Oprah. Por eso Otra, siempre, otra, ¿qué? por eso siempre te estamos hablando aquí. Chapitos mágicos a otra. Pero incluso Oprah, una mujer exitosa, una mujer, toda una mujerona, ¿verdad? En todos los aspectos. Ella debió haber cometido errores en su vida. Todo mundo cometemos errores en nuestras vidas. Entonces hay que realmente sentarnos, reflexionar, entender qué errores pasan y ya que has identificado esos errores que cometiste en el pasado o esa situación que tú no te puedes perdonar, es ok, ¿cuál es la razón por la que no me puedo perdonar? ¿Qué es lo que Ujú, puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo aprender de esa lección? Porque es lo que son. Errores son lecciones que así, la vida nos da. me encanta esa palabra. Los errores que cometemos el día de hoy nos ayudan a ser las personas que seremos el día de mañana. Así es. Entonces hay que realmente entender cuál fue la situación por la que pasamos y a lo mejor el error no lo cometimos nosotros, a lo mejor el error fue algo que fue no solamente algo que hicimos nosotros, pero algo que fue en la situación, ¿verdad? Estábamos Ujú, estresadas ese día y dijimos algo que a lo mejor no quisimos haber dicho a una persona. ujú. Entonces hay que realmente eh, analizar, aprender algo de esa lección y decir, me perdono.
Así Me es. tomo ese tiempo para perdonarme, para decir, ya aprendí lo que tuve que aprender, sé que no soy perfecta y si tengo que ir y pedirle perdón a alguien porque le dije algo que a lo mejor no debía haberle dicho, lo hago. ¿Por qué? Porque lo reconozco y acepto, ¿verdad? Acepto que que tengo que dar ese perdón y hay que decir, ok, ya, Ujú. esto lo cierro el día de hoy, me queda como aprendizaje, pero no es algo que voy a cargar con esa culpa año tras año. Así es muy pesado ir cargando con culpas y a veces ajenas. Déjame y te pongo un ejemplo. A mi Ujú. esposo le falleció un amigo muy cercano a él desde su infancia. Y antes de que falleciera su amigo fue una muerte repentina, o sea, no estaba enfermo, nadie lo esperaba, sucedió de la noche a la mañana. Pero como unas 3 semanas antes de que él falleciera, su amigo le había pedido que salieran a comer. Oye, ¿qué onda? Vamos a comer el lunch juntos, ¿no? Vamos a lunch juntos. Ross, como siempre, ocupado con el trabajo y demás. No, hombre, no puedo, no tengo chance, pero si quieres lo dejamos para la próxima semana, etcétera. Él ya no iba a poder la próxima semana porque iba a salir fuera con su familia, etcétera. Total, el detalle es de que no fue a comer con él. A las 3 semanas de eso, el señor fallece y es algo con lo cual él no se perdonaba. No se perdonaba y falleció y le lloró como no tienes idea, ya tiene un año de que falleció. Y es que yo hubiera ido a comer con él ese día, a lo mejor él quería decirme algo, a lo mejor él se sentía mal o a lo mejor el hubiera ya no existe, ¿ok? Ujú. Entonces, él cargaba con esa culpa de que no se sentía a gusto y no se sentía a gusto. Tenemos una relación muy cercana con la esposa de su amigo, ahora la viuda. Y un día, ya después de tanto tiempo, un día platicando, le dice Ross eso, le dice, no, me siento culpable porque ese día yo no fui, yo no acepté el ir a comer con él. Y ya la señora le dice, no te preocupes, no te preocupes, tú fuiste el mejor amigo, tú esto, tú lo otro, tú le ayudaste mucho siempre y hacías, bla, 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 siempre estabas dispuesto para él, hablaban mucho por teléfono y esto y lo otro. Entonces eso ya lo hizo sentir mejor y aprendió a perdonarse. Pero es algo que tuvo que aprender a hablar también, ¿verdad? Tienes que exteriorizar por qué te sientes culpable a veces. ¿Para Ujú. qué? Para poder tener ese feedback y poder sentirte mejor y perdonarte a ti mismo. Él se estaba culpando por algo que ni siquiera, como dices tú, eran circunstancias ajenas, ni siquiera él había originado ello, más sin embargo, era una culpa que estaba cargando y le estaba costando mucho, mucho sufrimiento. Entonces, finalmente aprendió a perdonarse y es algo con lo que ha aprendido a sobrevivir. Pero ¿cuánto le llevó? Le llevó un año, más de un año. O sea, no es algo fácil de hacer, pero al final de cuentas, cuando aprendes a perdonarte, entonces, wow, emerges a la vida nuevamente. Exacto. Ujú. Y como tú dices, madre, a veces es más fácil el aprender el perdonarte cuando lo hablas con otras personas, Así ya es. sea a lo mejor en terapia, es a lo mejor con alguien que pasó por lo mismo, o con alguien que tú te sientes a lo mejor muy conectada que puedas compartir, Ujú. porque ellos te pueden ayudar a ver en este caso, la situación de una manera diferente. Así es, exactamente. Pero sí, sí es bien importante de que las culpas que vamos cargando a veces son propias, inclusive a veces son ajenas, mas sin embargo las cargamos, porque no sabemos discernir qué es lo propio y qué es lo ajeno hasta que no lo analizamos. Pero todas esas culpas que a veces venimos cargando son pesadas al final de cuentas sobre nuestros hombros. Tenemos que aprender a perdonarnos y a soltar. Al momento que te perdonas, pum, te quitas un peso de encima, te quitas otro peso de encima, te sientes más ligera, te sientes más a gusto Ujú. contigo misma, tu alma es más limpia, más transparente porque has aprendido el hecho de perdonar. Entonces, yo creo que sí es bien importante el poder reflexionar, sobre todo ahorita que va empezando el año, ¿no? Que cómo están mis sentimientos en cuanto al perdón, de qué me siento culpable, de qué no me siento culpable, qué es lo que puedo hacer al respecto y aprender a perdonarme. Pero no solamente ahorita a principio de año, sino hacerlo como un ejercicio, ¿no? Constante en nuestras vidas.
Cada vez que sentimos el alma, no el cuerpo, porque pues, el cuerpo estoy pesadita, ¿verdad? No lo puedo evitar. Pero cuando empiezas a sentir el alma pesada es cuando Ujú, ahí hay que tomar conciencia, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no me he perdonado? ¿Qué estoy cargando, verdad? exacto. Ujú. Muy bien dicho, madre. Y recuerden que obsesionarse con el pasado no nos deja avanzar. Y no te trae nada bueno, porque no Mm, te quedas estancada. Estás exacto, viviendo en el pasado. exacto. Entonces hay que saber perdonarnos, dejarlo ir, dejar lo que está en el pasado, para que podamos avanzar hacia el futuro. De aquí hacia adelante. Exacto. Así es. Para atrás está bien tomarlo como experiencia, pero hasta ahí nada más. No vivir en Muy, el pasado. muy bien dicho. Bueno, esperemos que les haya gustado este episodio. Déjenos saber en los comentarios.